Gracias, señora presidenta, señor presidente, diputados, diputadas. Esto ha sido la crónica de un golpe anunciado, de un golpe a la democracia, de un golpe al sentido común, de un golpe a la institución de este Parlamento, de un golpe a nuestro Estatuto de Autonomía y, sobre todo, un golpe a un proyecto común que se llama España y que se llama Unión Europea. Pero es una crónica de un golpe anunciado porque por fin están ustedes donde siempre han querido. Ustedes siempre han querido venir a la declaración de independencia. No llevaban ningún referéndum de independencia en su programa electoral porque nunca han querido ser referendistas ni defender un referéndum. Ustedes querían declarar la independencia a toda costa. Y por eso, el 1 de octubre han encontrado ustedes la excusa, la coartada para hacer lo que usted siempre ha querido hacer, que es declarar la independencia. Y además a mí, no sé si usted engañará a alguien, pero a mí una declaración de independencia en diferido, condicionada, suspendidas, a plazos, sigue siendo una declaración de independencia, sigue siendo un golpe al sentido común. Y el 1 de octubre le voy a decir una cosa, señor Puigdemont. Por muchos errores que haya cometido el Gobierno de España, nadie ha reconocido ese resultado. Nadie fuera de su ámbito, de sus, los que comparten su ideología o de los medios de comunicación a los que usted o bien directamente financia o en los que usted tiene capacidad de influir, ha comprado que el 1 de octubre sea base para hacer ningún tipo de decisión. Nadie en Europa apoya lo que usted acaba de hacer, señor Puigdemont. Nadie en Europa reconoce el 1 de octubre como ningún tipo de referéndum de independencia. Por tanto, todo el mundo ha visto que esto no iba de democracia, esto va de independencia. Y toda Europa y todo el mundo ha visto que esto no iba de urnas, esto va de fronteras. Y por fin se han quitado ustedes la careta, porque nosotros, este partido lleva 11 años diciendo que ustedes son nacionalismo, que ustedes son de lo peor, del peor nacionalismo que ha existido en Europa. Y le voy a poner unos cuantos ejemplos, Por eso no le apoya nadie en Europa, señor Puigdemont, porque el nacionalismo es la antítesis del proyecto europeo. Porque la Unión Europea, entre otras cosas, se formó para luchar contra el nacionalismo. Porque el nacionalismo significa poner más muros y Europa significa poner más puentes. Porque el nacionalismo identifica enemigos internos y externos, como la señora Forcadell, no son pueblo de Cataluña, el señor Turull, son súbditos los que no vayan al 1 de octubre, o externos, el España nos roba. Cuando en Europa se busca socios en vez de enemigos. Ustedes representan el nacionalismo que busca división y Europa significa unión. Ustedes representan el supremacismo cuando Europa significa igualdad. Ustedes representan la insolidaridad cuando Europa lo que representa es precisamente la solidaridad. Ustedes se basan en una identidad excluyente, cuando Europa se basa en derechos y libertades y en la ciudadanía. Y le voy a poner varios ejemplos, no tengo mucho, porque cuando ustedes declaran la independencia dan a los grupos de la oposición 10 minutillos, así, para que digamos lo que nos parece, pero para que vea toda Europa. Esto es un cartel de Convergencia y Unión. Esto no es un tuit de ningún concejal por ahí. No, es un cartel de Convergencia y Unión que dice: la España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. ¿Esto es querer a los españoles, señor Puigdemont? ¿Esto es respetar a los españoles? ¿Esto? Le digo que podría hablar 10 minutos con ejemplos de la muestra de su nacionalismo, pero me llama especialmente la atención un artículo de nuestro vicepresidente, el señor Oriol Junqueras, en 2008. Atención, atención. Los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses y un poquito con los suizos. Seguimos. Mientras, los españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses. Esto es el nacionalismo más rancio por el cual se fundó la Unión Europea. Esto es nacionalismo.
equivocado de siglo y de lugar, porque estamos en el siglo XXI, en la Unión Europea. ¿Y sabe lo que pasa? Que en el siglo XXI, en la Unión Europea, todos los líderes políticos saben que si dejan que ustedes hagan su juego, que si permitan que se rompa España, esto supone abrir la caja de Pandora de Europa. Esto supone, pues, abrir que todos los movimientos secesionistas, nacionalistas, antieuropeos puedan tener un aliciente a seguir con sus planes. Y yo le invito a que escuche a Macron, a que escuche a Juncker, a que escuche al ex primer ministro francés, el señor Valls, por ejemplo, catalán, porque está usted solo, señor Puigdemont. A nivel internacional no hay ni un solo líder europeo, más allá, insisto, de los que quieren romper Europa, que no son líderes europeos, que les dé apoyo en sus planes. Pero ¿sabe lo peor de todo? No es que ustedes quieran romper Europa, señor Puigdemont, que es lo suficientemente grave. No es que ustedes quieran romper España, es que ustedes han roto la convivencia en Cataluña, señor Puigdemont. Yo le invito a que cada vez que se dirija a los catalanes evite decir que el pueblo catalán está unido, porque no está unido en estos momentos, desgraciadamente, y sobre todo gracias a usted. Porque lo que ustedes han hecho es enfrentarnos. Lo que ustedes han hecho es permitir que se nos señale. Lo que usted mismo ha animado es a que los cargos públicos que no quisieran colaborar de sus ilegalidades puedan ser perseguidos y señalados por la calle. Eso es lo que usted ha hecho, señor Puigdemont. Sí, sí, sí. Usted ha hecho que las empresas marchen de Cataluña. El señor Artur Mas, que decía, no marchará cap, pues han ido unas cuantas, señor Mas. ¿Han solucionado ustedes? ¿Han solucionado los que... Es muy curioso, porque los que más se han quejado del déficit fiscal de Cataluña ya lo han solucionado, empobreciendo Cataluña, empobreciendo a los catalanes. Y, por cierto, revise un poquito las cifras, señor Puigdemont, que está un poco desfasado con el déficit fiscal, que hasta le corrige el señor Mas-Colell, que sabe un poquito más de economía que usted, un poquito solo. Y, sobre todo, usted ha puesto esta institución que se pasó décadas tapiada durante una dictadura, la ha puesto usted en peligro, señor Puigdemont. La autonomía de Cataluña la está poniendo usted en peligro. El Estatuto de Autonomía, no el que salió de la sentencia del Tribunal Constitucional, por cierto, tribunal en el que Convergencia se ha llevado toda la vida eligiendo a los miembros del Tribunal Constitucional, no, sino el votado por los catalanes. Ese lo han pulverizado ustedes, señor Puigdemont. Han pulverizado este Parlamento, el Consell de Garantías Estatutarias, el reglamento del Parlament, a los letrados del Parlament. Ustedes han pulverizado la autonomía de Cataluña con su irresponsabilidad. ¿Esta es la Cataluña que quieren, señor Puigdemont, de verdad? ¿Una Cataluña en la que las empresas tengan que huir a otras zonas de España? ¿Una Cataluña en la que en los colegios se pregunten cuál es la profesión de los padres para increpar por las consecuencias del 1 de octubre? ¿Esa es la Cataluña que usted quiere? Yo no la quiero. Yo esa Cataluña no la quiero, señor Puigdemont. Yo creo que ustedes han conseguido una cosa, y es despertar a esa mayoría silenciada, porque no es una mayoría silenciosa. Usted tiene razón, señor Puigdemont. Es una mayoría silenciada por ustedes durante 30 años, por sus discursos, por sus medios de comunicación. Silenciada. Pero usted creo que se ha equivocado de estrategia, porque lo único que va a conseguir es despertar, hacer que no vuelvan a callar esos millones de catalanes que suponemos una mayoría, porque ustedes nunca han tenido una mayoría para declarar la independencia. Y además, ¿sabe otra cosa que usted ha hecho? Creo que ha hecho que muchos españoles recuerden que viven en un gran país y que los países también hay que cuidarles. Ya lo decía Ortega y Gasset, el nacionalismo solo crece en países que no funcionan. Pues bien, quizás este sea el revulsivo para reformar España, para que volvamos a tener todos el orgullo de pertenecer a una gran tierra como es Cataluña, a un gran país como es España y a un gran proyecto político que es la Unión Europea. Yo le digo una cosa, señor Puigdemont, pero que usted sepa que la mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles, europeos. La mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles, europeos. Yo no sé cómo tienen ustedes de grande el corazón, pero yo le aseguro que en nuestro corazón caben estas tres identidades y algunas más. En mi caso también la andaluza. Le digo que en la mayoría de los corazones catalanes no sobra ninguna bandera y no vamos a permitir que usted nos rompa el corazón a pedazos, señor Puigdemont. Porque
a pesar de que el proyecto nacionalista se basa en decir que el resto de españoles son los culpables, nosotros no consideramos, como ustedes, que el resto de españoles sean un lastre económico para los catalanes, señor Puigdemont. No lo pensamos. Nosotros no pensamos que sean los culpables de nuestros problemas. Creo que también tiene responsabilidad del Gobierno de la Generalitat, una de las regiones con más autogobierno de Europa. Y lo siento, pero los que nos roban no son los catalanes ni los españoles. Los que nos roban son los políticos corruptos, algunos de los cuales han compartido cúpula del partido en el que usted ha militado durante muchos años. Y le digo, por último, señor Puigdemont, porque no nos queda mucho tiempo, mis padres, mis hermanos y mis sobrinos viven en Andalucía, señor Puigdemont. No pienso permitir que les pidan el pasaporte para venir a verme. No pienso permitir que les pidan el pasaporte, porque su proyecto, señor Puigdemont, supone la salida de la Unión Europea. Y se lo han dicho todas las entidades europeas. Usted podrá engañar a algunos cuantos, pero a la mayoría de Europa se creen más al señor Juncker que al señor Junqueras. No sé si usted se confía más del señor Junqueras que del señor Junckers, pero la mayoría de los catalanes, de los españoles y de los europeos confían más en el presidente de la Comisión Europea que en el vicepresidente que hace este tipo de artículos hablando de las diferencias genéticas entre los catalanes y los españoles. Le quiero decir a los catalanes, a la mayoría de los catalanes que no quieren dejar de ser catalanes, españoles, europeos, que no estáis solos, que vamos a seguir luchando, que somos mayoría, que se ha acabado esta etapa de silencio y que tenemos una oportunidad de ganar en las urnas el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos. Vamos a salir a ganar cuando se pongan las urnas de verdad, no esas en las que ustedes cuentan 3 o 4 veces los votos de las mismas personas y que tienen una junta electoral suspendida. Así sí que les gusta ir a votar, pero las elecciones de verdad les dan mucho miedo. Tarde o temprano, señor Puigdemont, en Cataluña habrá elecciones de verdad. Elecciones en las que ustedes no nombran a dedo a la Junta Electoral. Elecciones en las que no se puede votar 3 o 4 veces. Elecciones en las que ustedes no pueden decir el resultado que le venga en gana. Y cuando esas urnas se pongan en la calle, en los colegios de verdad, esas urnas que a ustedes les dan mucho miedo, pero mucho, mucho, y si los votos de los catalanes valieran lo mismo, no le digo ya el miedo que les darían esas elecciones, en ese momento vamos a recuperar una Cataluña nueva que supere esta etapa de 30 años de nacionalismo, de 30 años de división, de 30 años de decir que los catalanes que no somos independentistas somos súbditos o no somos pueblo de Cataluña, como decía la presidenta del Parlament, la señora Forcadell. Una Cataluña donde las empresas quieran volver porque les demos seguridad jurídica y una Cataluña sin corrupción, sin 3%, sin medios que solo escuchen a una parte respetable, pero no a toda la ciudadanía de Cataluña. Le digo a todos los catalanes que lo que estamos viviendo ahora no es bueno para nadie y que hay que buscar el diálogo, el consenso y el sentido común. Pero primero hay que devolver la democracia y la normalidad institucional a Cataluña. Y creemos que eso solo va a venir con más democracia, con urnas de verdad. Y les digo, a nosotros no nos dan miedo. Les repito, señor Puigdemont, no nos va a romper el corazón en 3. Y la mayoría de los catalanes creen que Cataluña es su tierra, España es su país y Europa su futuro. Muchas gracias.